Muchísimas gracias, doctor César Nagasaki. Tiene el uso de la palabra ahora el congresista Edwin Donaire Goch. Gracias, señora presidenta, señores congresistas, público en general. En primer lugar, señora presidenta, señores congresistas, lamento que por mi causa se haya suscitado una confrontación entre poderes y que algunos congresistas han sido acusados de blindar, entre comillas, ante el vacío de la normatividad y reglamento del Congreso al que todos nos sujetamos. Señora presidenta, pongo en conocimiento que en ningún momento, ni bajo ninguna forma, he obstaculizado o he impedido este acto, y menos recurrido a algún congresista para dichos efectos de impedir u obstaculizar. Por el contrario, expreso mi total agrado que sea visto hoy en aras de mantener la transparencia de esta comisión del Congreso y del Congreso en su lucha impostergable y férrea contra la corrupción. La honestidad, señores, no se pregona, se practica. Una férrea lucha contra la corrupción en el marco de la justicia, debido proceso y derecho a la defensa. Y reitero mi satisfacción que luego de más de 12 años, señora presidenta, señores congresistas, se brinde por primera vez, luego de 12 años, esta oportunidad, que en un acto público y abierto se conozca no mi verdad, sino la verdad sobre hechos objetivos, probados y constatados, que se han omitido y no se han valorado en 12 años y que ahora corresponde pronunciarse a las autoridades pertinentes. Invoco también a que no se me dé la razón o acepten mi verdad a ciegas, porque la verdad es una sola y la única forma de saberla es conociendo, señores, los hechos fácticos y legales, desconocidos por gran parte de nuestros compatriotas, autoridades congresistas y prensa, a quienes no culpo por no estar a su alcance toda la información y documentación que arrastraron a especulaciones condenatorias distantes de la verdad, donde no tienen lugar simpatías, antipatías, cuestiones políticas, cuestiones partidarias o ideológicas, sino hacer respetar la Constitución, leyes y reglamentos del Congreso. En esa línea, señora presidenta y congresistas, someto a su consideración y de la opinión pública algunos aspectos. En la medida que toda acción coercitiva se debe fundamentar en la verdad. Es legal, es ético, correcto, que de 44 dependencias de la región militar del sur sea citado un solo jefe, obviando los testimonios de los otros 43 a lo largo de más de 12 años, en que todos admiten la conformidad de la recepción del combustible en las PECOSAS, que nunca, ni el Ministerio Público, fueron controvertidos. Siguiente. Señora presidenta, quiero complementar a través de este cuadro lo que ha manifestado el doctor César Nagasaki. Es dable acusar que el combustible fue desviado a Lima, de Arequipa,
para comercializarlo, así como todas las dependencias del Perú, por haber consignado Petroperú en sus facturas el domicilio fiscal del Ejército de la Avenida Boulevard. Facturas, señora Presidenta, señores congresistas, que la Sala rechazó que se mostraran y que prueban lo absurdo de las acusaciones de desvío. Señora Presidenta, acá a la izquierda dice Mollendo, esta es la factura de la región militar del sur y que vemos en la parte inferior dice Avenida Boulevard sin número San Borja. ¿Y qué dirección se menciona o menciona Petroperú en el resto de facturas? Tarapoto, Cusco, Piura, Juliaca, Hilo, Iquitos, Milagro, Talara, Avenida Boulevard sin número, Avenida Boulevard sin número. Señora Presidenta, entonces también debían condenar a todos los de Petroperú por complicidad y a todos los jefes del Ejército por desviar el combustible de todas sus dependencias hacia Lima. Absurdos, señora Presidenta, señores congresistas. Es correcto y legal que se me impute de incrementos de combustible para apropiarme, así es, dice la acusación, cuando por el contrario está probado, y lo ha manifestado el doctor César Nagasaki, y por los mismos acusadores, que se me redujo el combustible en más del 50%, como consta en la documentación. Fíjense, acá tenemos 3 columnas. En la primera columna, en el atestado policial dice, incluso existe un decremento en la dotación de combustible. La misma denuncia fiscal dice que luego de las diligencias y manifestaciones se ha comprobado que serían dotaciones de completamiento. Pero fíjense lo que dice, hechos que serán merituados por la autoridad oficiante. ¿Qué motiva a la fiscal merituar un hecho ya probado? ¿Dilatar? ¿Infligir dolor? ¿Hacer sufrir por la eternidad si ya está constatado y comprobado que no hubo incremento? ¿Por qué? Que sea merituado y patear a la eternidad en procesos judiciales. Y en la última, señora Presidenta, vemos, voy a empezar por abajo, acá está, se redujo 41.506 galones a la región militar del sur, es decir, menos 47% en gasolina, y en petróleo 13%. Y eso no es lo más grave, señora Presidenta, porque la directiva que dice se debe considerar el 100% para todos los vehículos de combate, apoyo de combate y vehículos administrativos. Y sin embargo, con una hoja informativa ordenan que se reduzca el 75%, es decir, que solamente entreguen el 25%, transgrediendo esa disposición que entreguen el 100%. Entonces, ¿dónde está el incremento o asignación extraordinaria, que es el sustento que para apropiarme del combustible se incrementó? Siguiente. Señora Presidenta y congresistas, se me condena, siguiente. Perdón. Que incluso, señora Presidenta, la asignación ordinaria de enero 2006, ante incrementos a otras dependencias como se aprecia en el cuadro. Yo quisiera explicar. Fíjense, señores, en la parte izquierda de la columna, todas las dependencias de la región del Ejército. Bagua, Ayacucho, Huancayo, la Brigada Blindada de la región del centro, Brigada de Fuerzas Especiales, que es el problema y lo vamos a ver. Fíjense el porcentaje de incrementos en esas dependencias. Hasta de 1.386% en el caso de la Jefatura de Bienes del Ejército, Jefatura de Bienestar del Ejército.
Los números no engañan, ni tampoco, señora presidenta, yo he venido a sorprender o a engañar. Los papeles están ahí y la fuente. ¿Y qué dice la región militar del sur? Menos 47% y menos 13%. ¿Cuál es esta información que realizó? ¿Quién lo hizo? La Inspectoría del Ejército, el general Vargas. ¿Y qué dice el señor Gorriti al respecto? En cuestión de galones, en el folio tal, dice, la investigación fue extraordinariamente prolija. Entonces, señores, ¿por qué no reconocer que a la región militar del sur la castigaron con más de la mitad de su reducción, siendo la dependencia con las misiones más sensibles, más importantes, tanto en el frente interno como en el frente externo? Señora presidenta, siguiente, y congresistas, se me condena por acatar, siguiente, perdón, ya. Fíjense cómo la asignación ordinaria de enero 2006, en enero 2006 yo asumo la comandancia general del ejército, y fíjense la cifra de 2006, enero, en que asumí el comando, con respecto a diciembre del año anterior, fue reducida en un 71%. Diciembre 2005, el total de carburantes, 31.156. Enero 2006, cuando asume Donaire, 9.608. O sea, me entregaron 21.649 galones con respecto al mes anterior de diciembre. Me voy a cruzar de brazos ante una situación de amenaza en el sur y con responsabilidades en el BRAE y que provocaban el deterioro de nuestro material bélico y de nuestros vehículos por esa escasa asignación de combustible. Siguiente. Señora presidenta y congresistas, se me condena por acatar, imagínense, por acatar, por cumplir mi personal, disposiciones impartidas por el ejército, de fiel cumplimiento por todas las dependencias del Perú con respecto a la incineración de vales. Disposición vigente aún en la actualidad y también en otro instituto de la Fuerza Armada, que según la acusación, con el fin de ocultar irregularidades, se simularon la incineración de vales. Señora presidenta, podemos ver acá en la parte izquierda ese documento en la cual es una disposición que ahora está aún vigente, que se dispone la incineración de vales para evitar la clonación, para evitar que ese mismo vale sea empleado corruptamente nuevamente. Y en la parte derecha, el mismo peritaje del Ministerio Público reconoce las actas de incineración de vales supuestamente cuestionadas por la Fiscalía como prueba contundente del consumo del combustible por las unidades de la región militar del sur. Siguiente. Bajo esta investigación viciada de acusaciones absurdas y falaces, se condena que los pedidos de la región militar del sur no tienen sustento, omitiendo valorar más de 20 sustentos, más de 20 documentos. Está bien, puede que no haya 2, 3, 20 documentos que no han sido valorados y que todos obran en el expediente. Y lo más importante, no está probado, como ha manifestado el abogado, no está probado el supuesto desvío del combustible para comercializarlo, salvo el absurdo desvío de todas las dependencias del Perú para llevarlo a Lima. Nos preguntaremos, ¿cómo llevaron el combustible de Iquitos a Lima para comercializarlo? ¿En avión? ¿En una chata? No lo sé. Y acá vemos, señora presidenta, diferentes sustentos en las cuales de los 20 solamente he puesto algunos nada más.
la asignación exigua de 2.4 galones por vehículo para entrenar a 3.500 hombres. Acá ninguno seguramente es estratega, ni Rommel, ni López, ni Napoleón. Puede entrenarse para la guerra a 3.500 hombres solamente de Arequipa. No vaya a ser que se confunda con Puno, con 2.4 galones por vehículo mensual. Y se dice que ha habido un incremento. Se transgrede la disposición de asignar el 100% que dice la directiva. Y lo que es peor, señora presidenta, estas solicitudes ante estos recortes drásticos, arbitrarios, todos mis jefes de unidad me reclamaron. Y acá están todos los documentos diciendo cómo usted me ordena que haga tal cosa, que cumpla con esto, que haya un reconocimiento a la zona de frontera, que haga operaciones de combate, y usted, con ese combustible, yo no puedo cumplir. O sea, nace esos pedidos de combustible, señora presidenta, señores congresistas, por iniciativa inicial de mis comandos, de mis jefes de unidad. No voy a redundar, y más aún, fíjense, porque se dice, y bueno, ¿y le incrementaron? Pero si la Inspectoría General del Ejército el año anterior, o sea el 2005, detecta que en la región militar del sur la asignación es insuficiente y recomienda que la Jefatura de Estado Mayor General del Ejército, la Dirección Logística, el Servicio de Intendencia con la Oficina de Planeamiento le estudie para incrementar el combustible. ¿Y qué hicieron? Le redujeron a la mitad. Siguiente. Y quizás, señora presidenta, y yo ya concluyendo, esto quizás es lo más importante. Consta documentaria y contablemente el consumo de combustible en su totalidad hasta la última gota. Simple operación de suma y resta entre lo recibido y lo distribuido y la forma en que fue distribuido. Se requiere, se hace necesario más de 12 años, señores, señora presidenta, señores congresistas. Esta simple operación matemática de suma y resta entre lo que se recibió, 12 años. ¿Y qué más aún? Hasta la fecha no lo pueden demostrar. Y como vemos acá, se recibió, voy a poner por ejemplo, para no dilatar, petróleo. ¿Cuánto se recibió? Se recibió 62,000. ¿Y cuánto se distribuyó según Pecosas? Los 62,000, no me alcanza la vista. Tas con tas. Ni una gota más, ni una gota menos. Siguiente. Incluso, señora presidenta, se han omitido y no valorado las investigaciones y denuncias que dispuse por la adquisición. ¿Podría hacer silencio en los medios? Silencio, por favor. Silencio. Gracias. Señora presidenta, yo no lo digo. Los medios de prensa lo dicen. Y ahí podemos ver, en la cual no se ha valorado las investigaciones y denuncias que dispuse por la adquisición de artículos defectuosos y comida malograda para mis soldados del BRAE. Acá está, del diario La República, reporte. El nuevo jefe de la región militar, general Donaire, dio cuenta de los hechos, en la cual las tropas combaten a Sendero, recibieron pertrechos y alimentos en mal estado. ¿Quién denunció, señores? Y acá en El Comercio, ¿qué cosa dice? Ruedan cabezas por tráfico de combustible. Donaire releva director de logística del Ejército y 6 jefes de servicio. ¿Dónde está la complicidad? ¿O acaso el general que saca el látigo, que destituye y que pasa al retiro, ahora pasa de denunciante a denunciado? Y hace una aclaración debajo de esa foto media cómica. Dice, buenos reflejos. A pesar de lucir sonriente y tener una semana en el cargo,
Edwin Donaire fue drástico con los mandos de logística. Ellos mismos, en las cuales asignaron esa millonaria dotación de combustible de aumento el año 2006. En esa misma línea, señora presidenta, y como he expresado, ¿de qué vale denunciar? Pero sí, por eso, para luchar contra la corrupción se necesita coraje, se necesita valentía, y asumamos las consecuencias, pero que no nos intimiden. Pero sí es triste que pase de denunciante a denunciado. En esa misma línea, así como soy crítico en mencionar las falencias de hacer justicia por más de 12 años, debo reconocer que por primera vez aprecio, y acá no es adulación, señores, una Sala Suprema con una presidencia que muestra un cabal y amplio conocimiento del caso, de los hechos fácticos y legales, y que han mostrado una preocupación e interés, estos no, sin ánimo de torcer sus decisiones de la Sala Suprema que se pronunciará, y que por demás aprecio que son inmunes a ello, incluso a la crítica. Al César, lo que es del César. Siguiente. Me he limitado, señora Presidenta y congresistas, a mostrar solo, a modo de ejemplo, una mínima parte de los más de 100 documentos probatorios y de las 5 horas del juicio oral, que el entonces juez Rafael Vela, lo vemos acá, archivó el 2010 este caso por estos mismos serios errores, omisiones y falsedades que se repiten hoy hasta la fecha. Ahí vemos. RPP, caso gasolinazo, vuelve a la Fiscalía por omisiones en la denuncia. Y en el otro periódico archivan denuncia contra el general Edwin Donaire. Y acá dice, fiscal Berrú se equivocó con él. Siguiente. Señora Presidenta, no puedo pasar la ocasión que se conozca que en mis 4 últimos cargos en el Ejército, en 3 ocasiones he sido enviado a relevar a generales destituidos por supuestos actos de corrupción. En Ayacucho, en una fecha irregular en junio, en la región militar del centro por el tema de la carretera Cabana y de comandante general del Ejército. Fíjense, señores, el gasolinazo y otros casos graves de corrupción son denunciados por la prensa. Adquisiciones de autos costosos para generales, bolseguís defectuosos, las botas, compras sobrevaluadas de pertrechos, escándalo en gasolina. Señora Presidenta, Donaire es nombrado el 4 de diciembre de 2006 ante estos graves casos de corrupción en el Ejército, y también asume mismo encargo de poner orden en similares situaciones anteriores de corrupción en Ayacucho y en la región militar del centro. Como si fuera Donaire el único para moralizar el Ejército. Que incluso se aprecian, siguiente, en estas mis gestiones, las reducciones drásticas y arbitrarias de combustible que padecí. Estas caretas. Voy a mencionar, dice, el general Donaire, que estuvo a punto de ser sacerdote, emprende acciones contra la corrupción y promete eliminar compras secretas en el Ejército. ¿Qué se cumplió? Yo no envié al extranjero generales para que se compre armamento, envié tenientes y capitanes. Y como se venía el tema de la Haya del conflicto, se hizo compras de lo mejor, del mejor armamento, en las cuales estuvieron los misiles Spy. Y cuando hubo ese incidente de una prueba que se disparó y después regresó y quisieron echarme la culpa, salí a los medios y le dije que se ponga bien los pantalones el señor ministro de Defensa, que se ponga bien los pantalones el comandante general del Ejército, porque el general Donaire no adquirió esos misiles Spy, que se los devuelva. O pensaban que yo iba a decir, no, habrá sido alguna falla técnica.
El Perú no es limosnero para comprar el armamento. Se compró armamento de misiles antitanque de última generación en forma transparente. ¿A través de quién? De tenientes y de capitanes que viajaron al extranjero, no generales. Y acá, perdón, regresa. ¿Qué dice? Disparó el primer misil, eso dice Caretas, esta semana, y reorganizó la dirección logística del ejército. Así como destituía a todo el alto mando y mando medio del ejército, como manifiesta el comercio, también reestructuré. Siguiente. Sin embargo, mire, señora presidenta, estos son mis consumos de combustible en mis 4 últimas gestiones como comandante general del ejército, como comandante general en la 2ª Brigada de Infantería de Ayacucho, comandante general en la región militar del centro. Comandante general, Donaire consumió entre la 3ª y 4ª parte de todos sus antecesores, que si los antecesores, en las cuales tengo que aclarar, yo no tengo por qué juzgar cómo o de qué manera lo emplearon. Pero fíjense la diferencia de un promedio de 170,000 galones. El año 2007 que estuve a mi cargo consumí 50,000 galones más o menos, y el año 2008-2000 también 50,000 galones. En la 2ª Brigada de Infantería de Ayacucho estuve el 2004-2005, salí. ¿Y cuánto recibió el siguiente, el 2006? El 80% más de combustible. Y en la región militar del centro, bueno, también fue menor, pero no mucho, el 13% menos. Sin embargo, concluyo, señora presidenta y congresistas, que administré y combatí limpiamente en mis casi 40 años que vestí el uniforme de la patria, mi segunda piel, y que lamento que se propalara por desconocimiento e informaciones erradas que confundieron a la opinión pública, congresistas, autoridades y sector de la prensa, mezclando involuntariamente a la 1ª Brigada de Fuerzas Especiales, cuyas acusaciones y móviles distan abismalmente del manejo de la región militar del sur. La prensa, pero con todo respeto, hasta con calificativos agraviantes a mi persona, que provocaron que sea escupido y algunos me dieran la espalda, pero ni el repudio ni los salivazos provocarán en mi corazón resentimiento alguno por nadie. Muy por el contrario, agradecer por poner a prueba mi temple, mi fortaleza, mi tolerancia, y ayudado a ser más humilde ante la injuria, la ofensa y las contrariedades. ¿Esto es justo, señora presidenta? Un artículo que diga que Donaire tenía 30 coches cuando tenía 394 vehículos. ¿Es justo que diga que he recibido dotación extraordinaria en esas cantidades? Lógico, el que lee dirá, claro, ese es el más grande ladrón. Y que todavía dije que estaba en septiembre yo ya no fui comandante general de la región militar del sur. Y una última, acá a la izquierda, que confirma esa confusión entre la Brigada de Fuerzas Especiales. ¿Qué cosa dice? Testimonio de subalternos fue clave para condenar a Donaire. Ni uno, ni un solo soldado, ni un solo oficial de la región militar del sur me acusó. Y lo que tengo que manifestar, señora presidenta, que me impidieron en el juicio oral que defendiera a mis subalternos. Y no es cierto que yo haya dado la espalda a mis subalternos, muy por el contrario, puse el pecho y dije, yo soy el responsable y no voy a permitir que a mis subalternos tengan que enjuiciarlos en juicios engorrosos. Ahí está la prueba, señora presidenta. Pero también, para terminar, señora presidenta, reconforta otros titulares de la prensa de Arequipa, que dice, Donaire vino, se hizo querer y se fue. Donaire no se robó la gasolina, se robó el corazón de Arequipa. No lo digo yo, lo dice un periodista. No puedo dejar de agradecer a todos mis allegados y aún desconocidos que confían en mi inocencia, y a mi familia,
que día a día han soportado y acompañado esta agonía en estos largos 12 años aciagos, en un proceso tedioso, engorroso y costoso. He escuchado tras la puerta el susurro de sus lamentos en la oscuridad de noches de desvelo y me he percatado que han disimulado sus lágrimas que me partían el alma. Fui entrenado para la guerra, pero no para los ataques que infligen dolor y sufrimiento en el alma, y que aún no encuentro cómo consolarlos, secar sus lágrimas y aliviar su sufrimiento. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, congresista Edwin Donaire. Muchas gracias también a su defensa, el doctor César Nakazaki. Colegas congresistas, habiendo concluido la intervención del congresista Donaire, se les recuerda que conforme lo dispone el segundo párrafo del inciso 2 del artículo 16 del reglamento del Congreso, la comisión evalúa los actuados y determina que solo exista motivación de carácter legal y no de índole política, racial, religiosa o de otra naturaleza discriminatoria. Señores congresistas, se ofrece la palabra. Si alguno desea hacer uso de ella. De lo contrario, se agradece la concurrencia del congresista Edwin Donaire y de su defensa, y se le invita a dejar la sala de sesiones cuando usted estime conveniente. Bien, en estos momentos se ha suspendido por breves instantes la sesión de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. Esta etapa del proceso se citará a sesión de conformidad al establecido en el artículo 16 del reglamento del Congreso. Agradeciéndole su presencia y siendo la 1:40 p.m. del viernes 5 de abril del 2019, se levanta la sesión. Muchas gracias. Acaba de levantarse entonces la sesión de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria que preside la congresista Luciana León Romero, tras escucharse la defensa, el derecho de defensa, el ejercicio que le corresponde de derecho de defensa del congresista Edwin Alberto Donaire Goch, respecto al pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria de arresto formulado por el presidente del Poder Judicial. Acudido a esta sesión el parlamentario que ha hecho uso de la palabra previamente hizo lo propio su abogado, el doctor César Nakazaki. Presentó los argumentos legales y el congresista Edwin Donaire también ejerció su derecho a la defensa. La decisión va a ser tomada posteriormente, tal como lo ha anunciado la titular de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, previa a las evaluaciones correspondientes, la congresista Luciana León Romero. En una próxima sesión se dará cuenta de ello. Bien, nosotros a esta hora de la tarde, 1:41 p.m. ya, vamos a hacer una pausa y regresamos con más en Agenda Parlamentaria a través de Congreso Televisión.